Pilotos de las rutas 36 y 37 mantienen el paro de labores en protesta por la falta de seguridad de las unidades. Municipalidad capitalina designa Transmetros para apoyar a los vecinos, quienes deben pagar desde 5 de 15 quetzales para poder transportarse. Por el descenso en la temperatura en este inicio de año, al menos 3.260 personas reciben albergue. En el 2014, un total de 8.141 tuvieron que ser refugiadas debido a la intensidad del frío y se espera que el descenso de las temperaturas se extienda hasta marzo. Además, en otros temas importantes, queremos comentarle que el organismo ejecutivo espera que se ratifique la prórroga de 2 de los estados de calamidad por el Congreso de la República, mientras que la oposición no cesa. No desea que la prórroga debido a los mecanismos que el Ejecutivo puede utilizar bajo la figura de emergencia. Y tenemos que seguir con más entonces. Bajo el estimado de 8.2 millones de ciudadanos aptos para votar en las próximas elecciones, la Dirección Electoral estará votando entonces y prevé la impresión de 49 millones de papeletas para los diferentes cargos de elección. Se busca que lleven un sello de seguridad. Más noticias a esta hora de la mañana, y es que efectivamente, tras conocerse que el Estado Islámico asesinó a piloto jordano que había detenido como rehén, gobierno de Jordania ejecuta a 2 reos pertenecientes a los yihadistas, lo que eleva la atención. Bueno, y concepción de niños in vitro con el ADN de 3 personas busca evitar enfermedades hereditarias graves. Reino Unido se convierte en el primer lugar donde se autoriza esta polémica decisión. Pregunta del día, activándose en nuestras redes sociales para que usted pueda comentar lo que necesita. Ahí está la información de primera mano como cada mañana. ¿Considera correcta la decisión de rebajar el salario mínimo en algunos municipios del país? ¿Usted qué opina? Déjenos saber. Nosotros es el tema que vamos a estar poniendo en discusión más adelante en Contexto. Participe con nosotros. Vamos a iniciar con las noticias nacionales. En la búsqueda de la depuración en el sistema de justicia nacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitaba retirarle la inmunidad a la jueza Gisela Reynoso, titular del juzgado cuarto de sentencia penal señalada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y aquí arranca la información de esta mañana. El incremento injustificado de su patrimonio por contar con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo, como empleada pública y docente. La información financiera obtenida establece que entre mayo de 2013 y julio de 2014 se desbordaron sus posibilidades de pago, de acuerdo al nivel de sus ingresos. Uno de esos se reflejó en el pago del 45% del valor total de una vivienda, valorada en 2 millones de quetzales, y una cuenta bancaria por más de 1.400.000 quetzales, del cual se desconoce su origen. Obviamente ella tiene inmunidad, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer unas pesquisas preliminares, y sobre todo porque provienen de una denuncia que con información que se recibe y da pie a que se levante, digamos, estas pesquisas. La investigación de la CICIG señala la compra de varios vehículos en el 2014, que implicaron 2 pagos de contado por 200.000 quetzales, y que en los meses de febrero y mayo de ese año aparecen importantes sumas de dinero en efectivo a sus cuentas bancarias de origen desconocido. La investigación concluye que en los registros de la Contraloría General de Cuentas, la jueza Reynoso Trujillo solo posee una declaración patrimonial, a pesar de haber adquirido más bienes e incrementar notablemente su patrimonio. El costarricense José Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, vinculado al crimen cometido contra el cantautor argentino Facundo Cabral, solicitó ante la jueza del Juzgado A de Mayor Riesgo que lo traslade del cuartel de Matamoros a la cárcel de Pavoncito y denunció que ha sido víctima de extorsión y de traslado ilegal. Ese traslado de Alejandro Jiménez hacia Matamoros se realizó el 28 de noviembre del año pasado, pero él solicita regresar a Pavoncito y que el Ministerio Público investigue la denuncia de extorsión que supuestamente originó su traslado. La jueza que lleva el caso ordenó que se realice la investigación, pero se opuso a que fuera entonces llevado a otro lugar. Sin embargo, su defensor cree que el traslado del sindicado se hizo en represalia por haber denunciado junto a otros reclusos que han sido víctimas de extorsiones de una supuesta red criminal vinculada a Byron Lima Oliva y a Edgar Camargo, exdirector del sistema penitenciario. Pese a que El Palidejo padece de hipertensión, la jueza no acepta que lo examine un médico porque su estado de salud, dicen, es estable. Bueno, y por tercer día consecutivo, los usuarios de las rutas 36 y 37 siguen sufriendo por la falta de autobuses debido al paro que inició el pasado lunes.
Luego de las amenazas de muerte hacia los pilotos, los usuarios continúan pagando desde 5 hasta 15 quetzales para utilizar otro tipo de vehículos. La Municipalidad Capitalina enviaba unidades del Transmetro para paliar el problema. En el 2014, los pilotos de las rutas 36 y 37 suspendieron el servicio en al menos 8 ocasiones, según la policía, debido a constantes amenazas de pandillas. En lo que va del año, al menos 20 pilotos del servicio colectivo han muerto en todo el país y esto indudablemente ha generado indignación en este espacio. Bueno, y esto preocupa indudablemente, por eso saludamos esta mañana a Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Edgar, buenos días. Escenarios, por supuesto, y lectura de estas decisiones y lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a este tema vital que hemos abordado en reiteradas ocasiones en nuestro programa. Cuéntenos, por favor, lo escuchamos. Gracias, Ricardo. Buen día. Buen Gracias día. por la oportunidad de brindarle al pueblo de Guatemala ese tipo de información de la realidad guatemalteca. Pues lamentablemente, nuevamente se da una paralización de las rutas 36 y 37, en donde los pilotos exigen seguridad. Obviamente eso también ayuda a los usuarios, ese tipo de manifestaciones que se ven imposibilitados a denunciar de una manera directa, ya que muchas de las personas trabajan o estudian y se les hace imposible ese tipo de manifestación pública. El año 2014 significó también la paralización de transporte, como ustedes bien lo señalaban, en más de 8 ocasiones por parte de esta ruta, en donde entre esa y otras rutas pues, salieron perjudicadas 500,000 personas al no tener el servicio de transporte colectivo. Y la otra que hicimos monitoreos también, el servicio de transporte, en donde pues la gente viaja en no en autobuses, sino más bien en pick-ups, en camiones, en taxis colectivos, y significa también un golpe para la economía de los guatemaltecos. El día de hoy pues ya se registran 35 personas asesinadas en el transporte colectivo vinculados al transporte público, ¿verdad? De ellos también usuarios del transporte han salido asesinados en este tipo de hechos. Ayer hubo también un asalto a una unidad de transporte exurbano en el kilómetro 66, ruta al Pacífico, Bortacisco, en donde también hubo 2 muertos y 6 personas heridas. No solamente es el tema de extorsiones, también el tema vinculado que es el de asaltos a unidades de transporte colectivo, en donde se supone también que hay participación de estos grupos delincuenciales que se combinan las dos actividades, tanto extorsiones como asaltos a unidades de transporte. Bueno, indudablemente la situación es preocupante. ¿Qué podemos esperar para el resto de la semana? La preocupación, como siempre, Edgar, los principales, pues lamentablemente hechos que han ocurrido en los últimos días y que siguen ocurriendo, siguen preocupando mucho a los usuarios, que en definitiva son quienes sufren esta situación. ¿Qué podemos esperar antes de que termine la semana? Pues probablemente seguiremos con paralización de transporte de algunas rutas y me imagino yo que seguirán los asaltos y seguirán también los atentados o ataques en contra de pilotos y ayudantes de transporte colectivo, en donde pues hubo una ocasión en la que 3 rutas de transporte colectivo en el día estaban paralizadas. Hay una intervención también de la Municipalidad Guatemalteca, en donde también pusieron a disposición buses alimentadores de Transmetro, pero que no se daban abasto. Esto quiere decir que el problema es más de fondo. Hay que entrarle directo al tema de la inseguridad. A pesar de que hay acciones positivas que ha tenido el Ministerio de Gobernación, pues han sido insuficientes ante las capacidades que han sido rebasadas por la delincuencia. Ellos son tan creativos también, en donde pues al momento de tener sicarios en motocicleta, combinan la situación y hasta utilizan menores de edad y ellos viajan como pasajeros y efectúan el ataque directo como que fueran pasajeros desde adentro del autobús, inclusive a pesar de que el autobús va en marcha, se atreven a asesinar al piloto. Es una situación que ha venido pues complicada a nivel nacional. Ya lamentablemente Guatemala es un mal precedente a nivel latinoamericano también en el tema de extorsiones y sicariato. Muchísimas gracias, Edgar, muy amable por esta información. Es que veíamos justamente ayer martes, en horas de la mañana, como vecinos de la zona 7 abordaban taxi, pick-up, paneles, lo que podían para trasladarse, esto debido justamente al servicio de unidades de los transportes 36 y 37 que cubrían dicho sector. Las amenazas de las extorsiones sigue siendo lamentable y parece que no hay manera realmente que las autoridades puedan dar respuesta y encontrar con mano firme, como corresponde, y de una vez por todas una solución para un tema tan preocupante y de larga data como este. 6 de la mañana con 15 minutos, vamos con Beto Cardona, que está recorriendo las calles. Ahí tenemos que estar con las noticias, con la información al momento.
Vinculado al tema seguramente, Beto, buenos días, te escuchamos. Ya Clara, ya amaneció en nuestra ciudad capital, segundo enlace contigo. ¿Qué está pasando en las calles? Compañeros, nuevamente muy buenos días. Me encuentro localizado en estos momentos en la colonia Betania, específicamente en el estacionamiento de buses, donde por segundo día consecutivo pues ha paralizado el servicio al transporte urbano de la ruta 36 y de la ruta 37. Esto debido nuevamente a las amenazas que son víctimas los pilotos del servicio urbano en este sector de parte de las pandillas que operan en el área. Lo que sí se puede observar este día es la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que se han apostado. Ellos nos han afirmado en puntos estratégicos para evitar que las pandillas pues ataquen a los pilotos de los pick-ups que están pues prestando el servicio al transporte en esta área. Nuevamente se ven afectadas centenares de personas que se dirigen a sus centros de trabajo y sus centros educativos. Ustedes pueden observar tras las imágenes que nuevamente comienzan a ubicarse los pick-ups de diferentes puntos que están prestando el servicio al transporte en este sector. Anoche se reunieron los pilotos del servicio de la ruta 36 y de la ruta 37 con autoridades de la Policía Nacional Civil para estar solicitando más vigilancia, específicamente patrullas de la comisaría 14, quienes este día pues ya se pueden ubicar y se pueden observar que están circulando en este sector, están ingresando a algunas cuadras donde según se ha dado a conocer de parte de los pilotos es donde operan las pandillas en esta área. Como ustedes miran, por segundo día consecutivo, vecinos de la colonia Betania se ven afectados por la falta del servicio al transporte urbano. Con esta información regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. Ahí tenemos entonces la cobertura completa de lo que está pasando en las calles guatemaltecas y seguimos con más información, María René Varillas, con algunos otros temas también del país y algunos otros puntos importantes. Tiene que ver con el frío, Ricardo, y esas bajas temperaturas que hemos sentido desde inicio del año. Las instituciones que integran el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres brindaron refugio por el descenso en la temperatura a 3.260 personas durante el mes de enero de este año, y desde el mes de noviembre del año anterior se han albergado a 8.141 personas a nivel nacional debido a la época fría. Al mismo tiempo, en el departamento de Zacatepeque se albergaron a 1.174 personas durante el mes de enero. En Quetzaltenango también buscaron refugio 993 personas. En Quiché se atendieron a 434 personas en el mes anterior, mientras que en Guatemala se brindó refugio a 263 personas en este primer mes del 2015. La Secretaría Ejecutiva de Conred y el INSIBUME mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el país y recomiendan a la población abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades broncorrespiratorias, tener a la mano los teléfonos de los cuerpos de socorro y verificar las condiciones de los techos de lámina, ya que por el fuerte viento podrían resultar dañados. La advertencia de las autoridades, quienes dicen que se va a estar sintiendo el frío quizá hasta el mes de marzo. Bueno, hoy se conmemoran 39 años del terremoto que devastó Guatemala. Fue un 4 de febrero del año 1976. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, se prepara ya con la realización de simulacros de terremoto para este mediodía. El objetivo es ver la preparación finalmente y los planes, sobre todo, que los cuerpos de socorro pondrían en marcha para atender una emergencia de esa magnitud. ¿Está realmente Guatemala preparada para un movimiento de estas características? Eran las 3:30 de la madrugada de un miércoles 4 de febrero de 1976, cuando miles de guatemaltecos despertaron por un fuerte sismo que sacudió gran parte del país. El movimiento telúrico duró solamente 49 segundos y la intensidad fue de 7.6 grados en la escala de Richter. Los daños fueron devastadores. Dejó aproximadamente 23.000 muertos, unas 76.000 personas resultaron heridas y dejó a más de 1 millón sin hogar. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3. En conmemoración de los 39 años de aquella catástrofe, Conred llevará a cabo un simulacro de terremoto que involucrará a más de